ha llegado el momento de hablar de un gran teorema. Sabemos que este teorema genera múltiples percepciones en alumnas y alumnos, a veces con algo de resistencia. Imagino yo que es porque este teorema no es tan parecido a otros teoremas. Cuesta un poquito mirarlo, ¿sí? No está redactado exactamente igual. Este teorema también, imagino yo, que posiblemente su dificultad tenga que ver con que hay varias cosas previas, saberes previos que te tenés que acordar y traerlos al teorema. Por eso vamos a empezar pensando que hay como 4 islas, te las puedes imaginar como islas. En cada isla pongo una frase, ¿está? No son islas de verdad, son islas lógicas. Pero vamos a poner 4 frases matemáticas y una en cada isla. Primera isla. En la primera isla, la frase que vamos a poner es F es conservativo. Tienen que acordarse, entonces, en primer lugar, si no se acuerdan, no pasa nada, pero esta es una buena oportunidad para repasar. ¿Qué cosa era ser conservativo? Teníamos un ejemplo, el campo E, ¿se acuerdan del campo E? El campo XY es conservativo. El campo uniforme, que es constante en un dominio del plano, es conservativo. Pero el campo R menos IX no es conservativo. Lo vimos en la clase que presentamos esos campos. ¿Y qué era ser conservativo? Ser conservativo es que existe una función escalar tal que si le aplico el gradiente, obtengo el campo. ¿Se acuerdan de eso? Esa función tiene un nombre, se llama potencial. Entonces, recordemos qué era, cómo nos damos cuenta que el campo XY, el campo que llamamos E, es conservativo, porque es el gradiente de una función escalar x cuadrado más y cuadrado sobre 2. A esta cosa la llamamos potencial de esta cosa. Hablando matemáticamente, a esta función de 2 variables la denominamos función potencial de este campo en R2. ¿Está? Por esta propiedad. Y encontramos una manera de hallar funciones potenciales para campos en R2 y para campos en R3. ¿Está? Entonces, ¿cómo funciona esta isla y todas las islas lógicas que te voy a proponer ahora? Funcionan así. Vos tomas un campo particular y esa isla resulta verdadera. O tomas otro campo particular y para este caso esa isla resulta falsa. Porque este campo vimos que no tiene función potencial. No hay ninguna función de 2 variables tal que si le aplico el gradiente me devuelve el campo menos IX. Por lo tanto, este es no conservativo y este es conservativo. ¿Estamos? ¿Está? Bien, entonces, primera tarea, si no tenés esto claro, clarete, agarra y repasa. ¿Está? Es la invitación que les hago para poner en su to-do list.
Vamos a la segunda isla lógica. La segunda isla lógica dice esta frase. La vamos a leer así. La integral de línea es independiente del camino. Y esto tiene que entenderse de un modo especial. Primero, hay un campo. Puede ser un campo con este o cualquier campo. Y estoy en un dominio de trabajo, que puede ser todo R2 o una porción de R2. Ejemplo, estoy acá. Y estoy en mi dominio de trabajo, supongamos que es este dominio. Lo que está dentro de esta línea punteada es mi dominio de trabajo, mi D. Esto significa que para cualquier par de puntos que yo elija en el dominio D, para cualquier par de curvas que inician en A y terminan en B, si les calculo la integral de trabajo, en cualquier caso son iguales. Repito, no significa que hay un caso donde son iguales. No, significa que para cualquier A y B que se te ocurra elegir acá, para cualquier par de trayectos que conectan A con B, iniciando en A y terminando en B, estas dos integrales resultan necesariamente iguales. ¿Estamos con esto? No quiere decir que si yo te corro el B y lo pongo acá, la integral queda igual. No, cambian. Pero para cualquier par de curvas, en el nuevo caso, las dos integrales estas resultan iguales. No iguales a estas que dibujé acá, sino iguales entre sí. Dicho de otro modo, el trabajo entre A y B no depende del camino que tomes para ir de A hacia B, solo dependerá de A y de B. ¿Estamos con esto? Hay un corolario que no lo voy a meter acá, pero que se llama teorema fundamental del cálculo para integrales de línea, que es una especie de regla de Barrow, pero para estas integrales, que me dice que el trabajo para ir de A hacia B solo depende de A y de B, y no del camino que tomes. Ejemplo de esto, campo gravitatorio en la vecindad de la superficie de la Tierra. Vamos a la física del asunto. Acá está el suelo. Mi dominio de trabajo son los puntos por encima del suelo. Coloco un sistema, si quieren, XY. Elijo un punto A, que está a una altura H, A. Y un punto B, que está a una altura HB. El trabajo de la fuerza peso, o sea, es una integral de trabajo, entre A y B será la diferencia, dicen los físicos y los ingenieros, ¿de qué? De energía potencial entre A y B. ¿Alguna vez vieron esto? ¿Que el trabajo era la diferencia de energía potencial? ¿No? Más o menos.
Y esto es mg por altura A menos mg por altura B. No me acuerdo si es así o al revés. No me acuerdo del signo, hace mucho que no doy física. ¿Pero se acuerdan que había que restar energías potenciales? En esta resta tengo esta cantidad que en ingeniería o en física se llama energía potencial y la evalué en... Acá vamos a poner si voy de A hacia B, esto es al final menos al principio, y hay un signo menos que me olvido siempre porque en física se usa la convención de cambiarle el signo a la función potencial. Pero lo que importa de esta expresión es que solo depende de lo que valga MGH en B y lo que valga MGH en A. ¿Les parece parecido a esto, a una regla de Barrow? ¿Se parece? No depende de lo que pase entre el camino intermedio. No depende de qué trayecto haga. No depende de si yo hago así, o si voy por un plano inclinado, o si lo dejo caer. Depende solo de la diferencia de alturas. ¿Está? Entonces, esto lo van a ver más en detalle en el libro. No voy a seguir con esto, pero me voy a quedar con que esta afirmación nuevamente es verdadera para campos de este estilo, conservativos, y es falsa para campos de este estilo, no conservativos. Tercera isla. Tercera isla. La tercera isla contiene esta frase. Si la queremos leer en castellano, lo que dice esta isla es: la circulación del campo es nula. La circulación del campo es nula. Cuarta isla. Cuarta isla dice: el rotor del campo es 0. O, si hacen las cuentas en R2, la derivada de la segunda componente respecto de X menos la derivada de la primera componente del campo respecto de Y da 0. Esta es la cuarta isla lógica. Resulta que estas cuatro están vinculadas. ¿De qué modo? Bueno, en el material van a ver algunas demostraciones. Por ejemplo, vamos a vincular la 2 y la 3. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo estoy en una situación en la cual la 2 es válida? Estoy en esta situación. Voy a ponerle en color amarillo a los dos trayectos. ¿Sí? Pero si esta integral y esta integral son iguales, recordemos que por propiedad de cambio de signo, esta integral sobre C2 es, esta que está aquí, es menos el trabajo del mismo campo sobre la curva C2 recorrida al revés. Recuerden que esto es un bloque. Esto no es que yo tengo que cambiarle de signo a C2, no existe eso. Esto significa la curva C2 recorrida al revés. Entonces vamos a graficar acá en color azul la misma curva C2 recorrida al revés. Pero fíjense que acabo de formar un loop cerrado.
voy por C1 y vuelvo por menos C2. Entonces, voy a reconocer acá que la integral sobre C1 es igual a menos la integral sobre menos C2. Paso esto para aquí y me queda integral sobre C1 más integral sobre menos C2 igual a 0. Por propiedad de aditividad, voy a definir a C como la curva cerrada que une C1 con menos C2. Y tengo que la circulación del campo es 0. Pero ¿esto qué significa? Cualquier curva que haya en el dominio, yo le puedo hacer esto, yo la puedo partir en dos pedazos y formar un dibujo como el original de este. Por lo tanto, si se cumple la frase 2 para el campo, necesariamente se cumple la frase 3. Dicho de otro modo, todo campo cuya integral sea independiente del camino, necesariamente es un campo de circulación nula. Si se cumple la 2, se cumple la 3. No lo voy a hacer acá, pero se puede demostrar que si el campo es conservativo, eso está en el material, necesariamente el campo tiene integral independiente de camino. ¿Sí? Eso no es difícil de demostrarlo. ¿Sí? Todo campo que tiene función potencial cumple la 1, necesariamente cumple la 2. Vamos a trabajar ahora buscando unir la 3 con la 4. ¿Qué teorema conocen ustedes donde figure esta expresión y figure también esta expresión matemática? No con el 0, hasta acá. Teorema de Green, ¿no? ¿Y qué te dice el teorema de Green? Bueno, te dice que bajo ciertas condiciones la integral doble de esto, a ver, recordemos, teorema de Green. Hay que chequear las hipótesis. ¿De quién? Del campo, de la curva, de la región. Ok. Si se cumplen, la integral doble de esto que está acá tiene que ser igual a esta integral que está acá. Y si se cumple que esto que está acá adentro vale 0 para todo punto dentro del dominio de trabajo, estoy integrando siempre 0. O sea que se debería cumplir que esto es 0. O sea que esto se cumple para allá y se cumple para acá. ¿Sí? En el material, yo no agregué en el material, hay también el camino hacia allá. O sea que no lo voy a demostrar ahora, pero si un campo tiene circulación nula, es independiente de camino, y si es independiente de camino, es sencillo construir una función, por lo menos teóricamente, que sea función potencial y por lo tanto es conservativo. A ver, a mí me interesa estudiar los campos y saber si son conservativos o no. ¿Por qué me interesa? Porque tiene aplicaciones para la ingeniería. Ok. La manera más directa es tomar el campo y buscarle la función potencial.
¿Qué estoy buscando? Estoy buscando una función tal que si la derivo me devuelve el campo. O sea que el camino que me propone la isla número 1 para saber si un campo es conservativo o no es antiderivar. ¿Estamos con esto? ¿Sí? ¿Hay algo más fácil que antiderivar? Y sí, derivar. Derivar es más fácil. Por lo tanto, parecería que bueno, esto es derivar. Esto es más fácil que esto de arriba. ¿Sí? Derivar siempre sabemos derivar cualquier cosa, pero a veces hay funciones que no sabemos la primitiva. Y a ver, ¿y esto de acá? Y bueno, esto, si lo miramos bien, es mucho más difícil. Porque, por ejemplo, la 3 tendría que probar para todas las infinitas curvas en mi dominio de trabajo que son cerradas, que esto vale 0. Yo no puedo hacer infinitas integrales. ¿Sí? Entonces, chequear la 3 y chequear la 2 es imposible. Pero, si yo pudiera demostrar que dado que vale la 4, necesariamente vale la 3, luego vale la 2 y vale la 1, entonces tendría una posibilidad más fácil de chequear si un campo es conservativo o no, simplemente evaluando el rotor. ¿Sí? Ok. Si se acuerdan bien, en el ejemplo que vimos al principio de esta clase, ¿qué vimos nosotros? Vimos un campo, que era el campo menos y sobre x cuadrado más y cuadrado, coma, x sobre x cuadrado más y cuadrado, que tenía rotor nulo. Lo calculamos y le daba 0. ¿Pero dónde? ¿Se acuerdan que calculamos esta diferencia? En la clase, para los que estén viendo esto grabado, es el video anterior a este. Esto no era cierto en el origen, porque en el origen el campo no existe y por lo tanto no puede tener rotor, no puede tener derivada. Ok, y además vimos una cosa interesante. Este campo le calculamos el trabajo sobre la circunferencia. ¿Y cuánto nos dio? 2pi. ¿Se acuerdan? 2pi. O sea, que tenemos un campo de rotor nulo, pero de circulación no nula. O sea que esta flecha para allá no siempre funciona. Tenemos que estar atentos, porque no es cierto. Encontramos un ejemplo, un contraejemplo, de que rotor nulo no implica circulación nula. Bien, ¿qué tenemos que chequear para que esta flecha siga valiendo? Si es cierto que no valen todas las condiciones, ¿qué cosa es lo que está pasándole a este campo por el cual esta estructura no falla? Digo, para saber deslindar cuándo aplica y cuándo no aplica. Bueno, la palabra que vamos a agregarle a esto se llama condición de simple conexidad. ¿Sí? Entonces la vamos a poner acá. Hipótesis o condición: estoy en un dominio de trabajo D, donde yo quiero trabajar, que puede ser todo R2 o puede ser una parte nada más, que es simplemente conexo. Esta es la palabra matemática. Pero bueno, ahora vamos a ver qué significa esta hipótesis. ¿Qué es un simple conexo y qué no es? Para saber eso, primero vamos a tener que hablar de qué es conexo. La palabra conexo en matemática es como una palabra técnica que significa conectado. Conectado. Entonces, ¿cuándo un dominio está conectado? Vayamos a un ejemplo concreto. ¿Cuándo un territorio de un país está conectado? ¿Qué quiere decir conectado? Quiere decir que yo de un punto de un país a otro punto de otro país puedo ir por un camino totalmente contenido en ese país. Bueno, la Argentina no es un territorio conectado. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir de Buenos Aires
a Tierra del Fuego, no puedo ir en auto por un camino totalmente contenido en territorio argentino. Tengo que pasar por agua, porque hay islas. Entonces, tomamos eso y si yo tengo un dominio en R2 que es así, islas, yo lo llamaré no conexo, o sea, desconectado. ¿Qué quiere decir? Que un punto, no todos, pero puedo elegir un punto A y un punto B, tales que no hay camino que conecte A con B totalmente contenido en el dominio azul. ¿Estamos? ¿Sí? Ejemplos matemáticos de dominios no conexos. R2 menos la recta x igual 1. Gráfica. Esto es R2, esta es la recta x igual 1. La recta x igual 1 parte a R2 en dos semiplanos. Si yo elijo un punto que está acá y otro punto que está acá, no los puedo conectar por un camino totalmente contenido en R2 menos x igual 1. ¿Se entiende? Porque esto sigue para arriba y sigue para abajo. No puedo, tengo que atravesar en algún punto la región x igual 1, la recta. Por lo tanto, este dominio no es conexo. No lo vamos a demostrar, pero R2 sí es conexo. ¿Estamos? R2 es conexo y R2 menos una recta no es conexo. ¿Hasta ahí estamos? Ok. Dentro de los conexos hay una nueva distinción. ¿Sí? O sea, vulgarmente, no conexo es que tiene islas. Bueno, simplemente conexo es que no tiene agujeros. ¿Cómo vamos a definir matemáticamente que un plano, un territorio, tiene agujeros? Lo vamos a definir así. El dominio azul, me voy a dar cuenta que tiene un agujero. Vamos despacito. Cuando encuentro al menos un camino cerrado, blanco, tal que su interior no está totalmente contenido en la zona azul. O dicho de otro modo, hay un punto interior a la curva blanca, hay un punto interior a la curva blanca, pero no contenido en la zona azul. ¿Me siguen? Eso es tener un agujero. Es un poco raro a primera vista, pero te lo digo de nuevo. El dominio azul D no es simple conexo porque hay una curva C blanca cuyo interior, el interior de C, no está totalmente contenido en D. ¿Lo tenés? ¿Te lo repito? Es una manera matemática de definir que tiene un agujero. Capaz que te parece un poco voltera, pero bueno. Entonces, esta estructura no sirve a menos que compruebes que estás en un dominio de trabajo simple conexo. Volvamos a este campo. Este campo, ¿puede definirse en un simple conexo? Puede, pero ¿yo dónde lo definí? Lo definí en R2 menos el origen. ¿Y R2 menos el origen es un simple conexo? No. ¿Por qué no lo es? Porque puedo encontrar una curva la curva está totalmente contenida. Esta curva blanca está totalmente contenida en la zona azul. Pero el interior de esta curva no está todo contenido en R2 menos el origen. Tiene un agujero. ¿Está? ¿Con esto? ¿Estamos? Bueno, entonces, manual del automotor del teorema de las 4 equivalencias, no le pongas gasoil. O sea, no lo uses con regiones a menos que sean simples conexas. Solo sirve para simple conexo. ¿Tiene motor de gasoil? Ok.
Solo sirve con gasoil. Ponele euro o gasoil al auto. Ponele simple conexo. ¿Está? Si estás en un simple conexo, ok. Entonces, solo con calcular el rotor o esto y que te dé 0, la circulación va a ser nula, entonces la integral va a ser independiente de camino y entonces el campo va a ser conservativo. ¿Está? Ok. Bueno, paro acá. ¿Cuánto? No sé qué hora es. 11:30. Bueno, esto quedó teórico, con algún ejemplito acá. Acá se rompe con este campo. Vamos a dar un mini ejemplo, ya, mini ejemplo. Ejemplo 2. Tengo un campo cuyas componentes son polinomios. X a la quinta, y a la sexta. Ah, pero tiene que ser un campo de rotor nulo. Un campo así. Un polinomio en x. X cuadrado más x a la séptima, coma, coseno de x, coseno de y. Dividido e a la i. Tengo este campo. Pregunta, ¿será conservativo? Bueno, si quiero aplicar la definición, ¿qué tengo que hacer? Tengo que antiderivar. Y tendría que antiderivar esto y antiderivar esto. ¿Ok? Puede ser fácil o no. Capaz que te puede ser difícil. Pero tengo una mejor. Este campo está definido en R2. Y polinomio, coseno exponencial, la exponencial nunca es 0, está definido. Si derivo esto, ¿qué tengo? Y tengo polinomio, derivo polinomio. Y derivo esto, tengo coseno exponencial y tendré seno y exponencial. Y en el denominador, ¿qué tengo? Exponencial. Nunca se anula, es continuo en todo R2. Entonces estoy en R2. R2 no tiene agujeros. ¿Estoy en un simple conexo? Sí. Ok. Entonces, directamente calculo esto. Si me da 0, entonces es conservativo. Y es muy fácil ver que acá esto da 0. Porque las derivadas son la derivada de la segunda componente con respecto a x. ¿Cuánto da? No hay x, 0. Menos la derivada de la primera componente respecto de y. No hay y. ¿Me da? 0. Por lo tanto, este campo es conservativo. De hecho, ejemplo 3, cualquier campo que sea g de x, h de y, donde g y h tengas derivadas primeras continuas en R2, es conservativo. Porque el rotor de esto da 0. ¿Sí? No es difícil escribir formalmente cuál es la expresión que te da la potencial, pero no me interesa, ya sé que es conservativo. Punto. Todo campo de esta forma es conservativo. Bueno, paramos acá. Teorema, le llaman a esta estructura, le llaman la independencia del camino, o a veces teorema de las 4 equivalencias. ¿Sí? Te invito a recorrer todo esto y a notar en qué parte te sonó a chino básico. Ahí anótalo, porque ahí tenés una oportunidad genial para preguntar, repasar, o lo que sea, o no sé, o la herramienta que sea tu herramienta para salir de la nube de Valencia. La nube donde no se entiende nada. Bueno, paramos acá. Gracias.